Vamos en esta mañana a comenzar nuestra enseñanza que hemos venido trazando estos últimos días, entendiendo desde la parte espiritual un adversario llamado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amalek. ¿Recuerdan, no? Amalek, ¿sí? Amalek fue el primer enemigo, la primer pueblo, la primera nación que se levantó en contra de Israel después de que Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, cuando abandonó Egipto por brazo fuerte del eterno Dios que le sacó por medio de su siervo Moisés, Israel empezó a caminar por el desierto en esa libertad que el Señor les estaba proveyendo. Sin embargo, en medio de ese caminar se les enfrentó un enemigo, les salió por la espalda un enemigo llamado Amalek, el pueblo de los amalequitas, ¿sí? Amalek, ahí le salió al encuentro. Y dice la palabra que mató a muchos de Israel. Y tanto fue la situación que tuvieron que irse a una batalla con Amalek. Tuvieron que entrar en batalla con Amalek. Y dice la Biblia en Éxodo 17, por favor, vaya a Éxodo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. ¿Lo tiene? Éxodo 17, 8 dice: entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek y peleó, luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escogen los varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué y Joshua como Moisés le había dicho, le había ordenado, para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, ¿vencía a quién? Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieron, se volvieron pesados, se cansaban, dice la palabra acá, tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro, y así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces estamos viendo, mis amados, que cuando Amalek le salió por la espalda a Israel, porque lo atacó al pueblo de Israel de manera traicionera, sorpresiva, Israel no tuvo de otra que enfrentarse ¿a quién? A Amalek. Y hemos venido entendiendo cómo es que trabaja el Amalek espiritual. Porque si bien este Amalek del que nos habla la Biblia era un pueblo real, hoy por hoy aún seguimos viendo la influencia del Amalek, ¿qué? Espiritual. Porque si bien Israel salió de Egipto, real, sí, del Egipto imperio, nosotros como pueblo de Dios también hemos salido ¿de dónde? De Egipto. Y en nuestro trasegar se va a levantar Amalek, así como se levantó Amalek para hacer retroceder a Israel y que volvieran atrás. Asimismo, mis amados, el Amalek espiritual continuamente se quiere estar ¿qué? Levantando contra nosotros para hacernos ¿qué? Retroceder, para volver atrás. Y por eso nosotros tenemos que desarrollar nuestros sentidos espirituales. Así como tenemos nuestros sentidos físicos, tenemos que aprender a desarrollar todos nuestros sentidos espirituales, de tal manera que el Amalek espiritual no nos tome por sorpresa y nos mete una puñalada trapera, ¿no? Como dirían aquí en Cali, ¿no? La puñalada trapera, ¿sí? Una puñalada por detrás, una puñalada a mansalva, ¿no? A traición. Entonces estamos viendo esto. Y lo primero que vemos allí es que cuando Israel empezó a tener esa lucha contra Amalek, que fue Amalek quien buscó a Israel para pelear, para luchar contra Israel, entonces dice la palabra que Moisés estaba en la colina, subió
y que mientras Moisés tenía sus brazos arriba en lo alto, Israel vencía. Pero cuando éste bajaba los brazos por causa del cansancio que había en ellos, ¿vencía a quién? Amalek vencía. Entonces era una situación de vida o de muerte. Y dice la palabra allí entonces que los brazos de Moisés le empezaron a cansar, se le hicieron pesados. Y hace 8 días entendíamos esa palabra que en su Biblia aparece como brazo, no sé, cansado, pesado. ¿Cómo aparece? Cansado, entumecido, pesado, ¿sí? Todas estas palabras, la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra kabed. Y que esa palabra tiene que ver con la palabra o la raíz hebrea kabad, que significa sentir ¿qué? Peso. Kabad, sentir peso. Pero que de esa misma palabra kabad, de esa raíz kabad, de la cual viene la palabra kabed, que estamos viendo, también viene la palabra kabod. Y la palabra kabod significa gloria. Cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando de kabod, ¿sí? La gloria de Dios, kabod. Por tanto, mis amados, entendemos que nosotros estamos llamados a ser portadores de la gloria de Dios. Y que si aprendemos a vivir de acuerdo a la voluntad del eterno Dios, esa gloria, sí, siempre va a estar reflejada sobre nosotros. Pero que si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esa misma gloria nos puede terminar ¿qué? Aplastando, ejerce un peso tan tremendo que nos debilitará, como consecuencia de no hacer de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso fue lo que aprendimos hace 8 días. Entonces quiero que vayamos por favor esta mañana a Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Vamos a seguir entendiendo el significado de la palabra kabed que aparece allí. Sí, a esa palabra que está traducida como que se le entumecían, le eran pesados, se le adormecían. No sé cómo aparezca en su Biblia. Cualquiera de estas palabras está correctamente traducidas. Es la palabra kabed y en hebreo. Y esa palabra, vamos a verla, ¿sí? ¿Qué significa tener los brazos entumecidos, dormidos, pesados? ¿Qué significa que nuestros brazos se cansen? ¿Cuándo comienza ese cansancio en nosotros? Entonces, dice la escritura acá en capítulo 7, versículo 8. Veámoslo desde el versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Yahweh por medio de los primeros profetas? Cuando todavía estaban habitadas y tranquilas Jerusalén, los pueblos vecinos, el Negev y la Cefela. Mire que el Señor por medio del profeta Zacarías les está haciendo un llamado, le está haciendo un llamado a Israel respecto a las primeras palabras que él había proclamado por medio de ¿quiénes? De los profetas. Por eso nosotros tenemos que aprender a escuchar a ¿quiénes? A los profetas. Obviamente, profetas de Dios, aquellos que hablaron en nombre del Señor. Y dice aquí, otra vez fue hecha revelación de Yahweh a Zacarías que decía: así dice Yahweh de los ejércitos. Mire una vez más. Mire, ¿quién? ¿Yahweh quién? ¿Yahweh de quién? De los ejércitos. Si usted hace un estudio, cada vez es extraño, o parece extraño, pero es así. Cada vez que en las escrituras, escúcheme bien, se utiliza el nombre de Dios acompañado con la expresión Tsebaot, que es ejércitos. Por eso de ahí Yahweh de los ejércitos, Tsebaot, ¿sí? Ejércitos en hebreo. Cada vez que se usa esta expresión Yahweh Tsebaot o Yahweh de los ejércitos, es porque el eterno Dios está declarando guerra. O sea, está usando su nombre ¿de qué? De guerra, ¿sí? Ahora bien, nosotros somos felices cuando entendemos las escrituras. Y bien, en las escrituras tenemos muchas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos muchas promesas y gloria a Dios por todas sus promesas. Por ejemplo, una de sus promesas dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿cierto? Y comúnmente escuchamos esa declaración y no es malo hacerlo, no estoy diciendo que sea malo, de hecho es parte de nuestra fe, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una declaración real y verdadera. Por tanto, si el eterno Dios está a favor de nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Por eso hoy podemos decir, si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, pero dígalo con convicción, si Dios es con nosotros, una última vez con convicción, si Dios es contra nosotros, bueno, porque estamos acostumbrados a ver una sola cara de la moneda, Dios con nosotros, pero si volteamos la moneda, Dios contra nosotros. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si volteamos la moneda y leemos, si Dios es contra nosotros, pobre de nosotros. ¿Sí? Porque ¿qué más podemos hacer? Y él usaba su nombre como una advertencia a Israel. Israel estaba conociendo quién era el Dios que le había llamado, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, porque el resto de dioses son falsos, son creación humana. Y Israel estaba conociendo día a día el Dios que le había llamado. Y Dios es misericordioso y Dios es amor, pero Él también es un Dios que demanda, es el Dios que demanda. Y Él demanda rectitud, y Él demanda fidelidad, y demanda una cantidad de cosas de parte de nosotros que a veces pasamos por alto. E Israel hacía lo mismo, estaba pasando por alto, por ejemplo, las palabras que los primeros profetas habían ¿qué? Profetizado. Profetas como Moisés, empezando con Moisés. Profeta les dio el Señor. De hecho, el Señor promete darle al pueblo un profeta como ¿quién? Como Moisés. Dice, profeta les daré como Moisés. Y obviamente cuando se habla de ese profeta que nos iba a ser dado como Moisés, es una figura mesiánica, es una figura del Mesías, que también Él es nuestro profeta, porque en el Mesías se cumplen todos los ministerios. Amén. Y Él nos iba a dar un profeta y nos lo dio. ¿Y qué hizo el profeta Moisés? Sacó a Israel de Egipto. Ahora, ¿qué ha hecho nuestro gran profeta, el Mesías verdadero? ¿Qué hizo Él? Nos ha sacado ¿de dónde? De Egipto, de nuestro Egipto espiritual. Para todo el mundo. Él vino para liberar a todo el mundo. No para que el mundo fuera condenado por Él, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. El problema es que el mundo ama más las tinieblas que a la luz. Entonces el Señor está usando ese nombre de advertencia. El nombre Sebaot, ojo, es un nombre de advertencia y puede ser usado a favor o qué, o en contra. Yo espero que siempre lo tengamos a qué, a favor. Así dice Yahweh de los ejércitos: administren la justicia, ¿sí? El juicio justo. Administren el juicio justo. ¿Según qué? La verdad. Todo hay que hacerlo de acuerdo a qué? A la verdad. Y la verdad está en su palabra. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros pensemos y hablemos debe ser de acuerdo y debe ser coherente ¿con qué? Con la palabra del eterno Dios. Un hijo de Dios no puede ser incoherente. Si nos llamamos hijos de Dios es porque tenemos su gen. Somos hijos, tenemos su genoma, ¿sí? El genoma espiritual del Señor. Y por tanto tenemos que comportarnos como hijos de Él. Y el problema de Israel era que no vivían de acuerdo a la verdad. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros que nos desviemos de la verdad. Y no es que haya otra verdad, sino que hay algunos que pretenden pervertir ¿qué? La verdad de la palabra, la verdad del evangelio, y mostrar otra cosa diferente a lo que se nos muestra allí. Y eso era lo que pasaba con Israel. Y dice aquí, administren sí, el juicio justo según la verdad. Todo lo tenemos que hacer de acuerdo a ¿qué?
a la verdad. Ejerzan, ¿sí? Hagan, tengan misericordia y también tengan compasión, piedad, cada uno con su prójimo. A veces no actuamos con compasión y con misericordia, ¿no? Hacia nuestro prójimo. A veces actuamos de manera inmisericordia. Y el Señor nos pide a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos teniendo en cuenta de acuerdo a lo que nos gustaría que nos hiciera a nosotros. El Señor dijo: y todo lo que ustedes quieran que los demás hombres hagan con ustedes, eso mismo hagan. El Señor no dijo hagan para que les hagan. Él dijo: lo que ustedes quieran que les hagan, pues eso hagan. Y muchas veces, mis amados, nos comportamos de tal manera con nuestro prójimo tan terrible, con falta de compasión, de misericordia, de piedad. Pero si fuéramos nosotros, sí pediríamos ¿qué? Misericordia. Si cometiéramos una falta, un error, sí pediríamos que tuvieran misericordia de nosotros. Pero cuando es el otro el que comete el error, ahí sí, métanlo a la horca, a la hoguera de una vez. Porque somos muy rápidos para señalar. Pero cuando somos nosotros los del problema, cuando somos nosotros los de la caída, ahí sí queremos ¿qué? Misericordia. Y a veces se nos olvida eso. El Señor pide misericordia. De hecho, eso es lo que le dice: misericordia quiero, más que sacrificios quiero ¿qué? Misericordia. Y la misericordia hacia los demás. Yo debo tener misericordia en ver la necesidad que tienen los demás. Cuando hacemos misericordia, cuando vemos la necesidad del otro y tratamos de ayudarle al otro en su necesidad. Allá hay un mundo totalmente perdido. La gente está perdida y nosotros estamos llamados a tener ¿qué? Misericordia. ¿Cuándo tenemos misericordia con alguien? Cuando compartimos del evangelio, cuando tenemos la oportunidad de hablarle a otro, ¿sí? De poderle expresar palabras, de poderle hablar a otro, ¿sí? De la palabra del eterno Dios, de poderle tener allí a esa persona misericordia, esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros, también tenerla nosotros hacia los demás. Amén. De eso se trata. Entonces muchas veces nosotros no ejercemos la misericordia, no ejercemos la piedad, la compasión por los demás, ¿sí? Y les queremos caer a los demás, pero cuando es a nosotros sí pedimos que por favor no sea tan duro. Por favor tengan misericordia de nosotros. Por tanto, lo que cada uno de nosotros queramos que los demás hagan con nosotros, eso mismo debemos hacer. Si usted quiere que lo perdonen, aprenda a ¿qué? A perdonar. ¿Qué falta de perdón muchas veces tenemos entre nosotros? Y algunos dicen: yo perdono, pero no olvido. No, pues obviamente nadie le va a decir que sufra de amnesia, porque imposible es olvidar lo que sucedió con una persona. Pero ese dicho de yo perdono pero no olvido, lo usan precisamente como una excusa para no perdonar. Y siempre van a tener ahí la herida expuesta, allí en todo momento, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Y cuántas veces hay que perdonarnos? Pues el Señor usó una expresión: 70 veces 7, o sea, 7 por 70, 490 veces. Amén. No significa eso. Cuando el Señor dijo 70 veces 7, no nos estaba mandando a multiplicar 70 veces 7. Lo que Él está usando una expresión alegórica hebraica que es perfecta, ¿sí? Que el 7 es perfección en el mentalidad hebrea, y el 70 pues obviamente habla de una pluscuamperfección, ¿sí? Quiere decir eso, que tenemos que perdonar todas las veces que sean necesarias. ¿Cuán difícil es eso? Pero sabe, cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es un beneficio para nosotros mismos. Porque a medida que nosotros no perdonamos, lo que hacemos es cargarnos con una cantidad de cosas. Lo que hacemos es contaminar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente se van contaminando, y es una contaminación que se va diseminando por todo su ser espiritual y que lo puede llegar a matar. Por tanto, el perdón, cuando nosotros decidimos perdonar, lo que estamos haciendo es un bien para nosotros. El perdón es algo que el creyente debe practicar.
cada uno con su prójimo. Pero el Señor fue más allá. No solamente perdonar a nuestro prójimo, sino también perdonar a los que nos vituperan, a los que nos persiguen, dice la palabra, a los que nos hacen daño. Dice el Señor, perdonen a sus enemigos. Si bien la Torá enseña que hay que perdonar al prójimo, porque la Torá habla de eso, de amar al prójimo, dice, amarás a tu prójimo, y dentro del amor está ¿qué? El perdón, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Amén. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. Por eso el Señor lo que hizo, la esencia de Él fue perdonarnos. Si Él nos tuviera en cuenta todos nuestros pecados, mis amados, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvos. Pero Él pasó por alto nuestros pecados. Por tanto, como hijos de Dios, tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, y a nosotros nos cuesta perdonar a aquel hermano con el que hemos tenido una diferencia. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Y saben, nuestros hijos se levantan sin aprender a perdonar porque ven en nosotros la falta de ¿qué? De perdón. Porque ven en nosotros la arrogancia y el orgullo, y ellos aprenden eso. Por tanto, vamos criando una generación que no perdona. Y tenemos que aprender a perdonarnos, aún a nuestros enemigos, aún a los que nos hacen daño. Sí, es duro. Oye, pastor, pero es que es muy duro. Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es ser creyente. Porque el Señor dijo, porque si se perdonan unos a otros, ¿qué están haciendo de más? Pues sí, yo perdono a mi prójimo, al que me perdona. Yo amo a mi prójimo y lo amo a él. Pues amo al que me ama. Pero el Señor habla de amar aún a ¿quién? Al enemigo, ¿sí? De amar al enemigo. Y es cosa difícil, yo sé, y se los digo, y lo estoy diciendo a mí mismo, es cosa difícil a veces tener que hacer esas cosas, pero eso es lo que definitivamente nos marca a nosotros como hijos de Dios. Y cuando uno aprende a perdonar sinceramente, eso es totalmente liberador, mis amados. Uno siente que una tonelada se le quita de uno. Ahora usted ya puede empezar a dormir mejor, ya puede degustar los alimentos y le caen bien. Hay algunos que los alimentos le caen mal, pero por la falta de ¿qué? De perdón, porque lo único que tienen en su mente es cizaña que ni siquiera los alimentos lo soportan, ¿sí? Entonces allá la solitaria se les rebota, ¿no? Entonces es una situación bien compleja, bien difícil. Y dice acá la palabra entonces, no opriman a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Mire que el Señor siempre está en defensa de los desvalidos, ¿cierto? Y el creyente siempre debe estar también a favor de ayudar a aquel desvalido, o sea, al que no tiene las oportunidades que usted y yo tal vez ¿qué? Tenemos. Y esa es la esencia del Señor, ¿sí? Velar. Obviamente en aquel tiempo las viudas, sobre todo las que quedaban sin hijos, quedaban expuestas a una situación bastante crítica si no tenían familia que las soportara o que se hiciera cargo de ellas, puesto que la mayoría de mujeres en aquel entonces no tenían un trabajo como tal de sustento. El que trabajaba era el varón. Por eso siempre se buscaba que la familia en primera instancia fueran quienes se hicieran cargo de las viudas. Eso incluso lo manda el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, si hay viuda entre ustedes, que sus familiares se hagan cargo de ellas, porque muchas veces eran ¿qué? Abandonadas por su propia familia. El apóstol Pablo dice, si hay viuda entre ustedes, le dice a la iglesia, que sus familias se encarguen de ellas, que velen por ellas, que las guarden. Porque muchas veces queremos liberar nuestra responsabilidad. Y dice acá, no opriman a la viuda ni al huérfano, a los desvalidos, al extranjero ni al pobre, ¿sí? Muchas veces había países que explotaban y así siguen explotando al extranjero. ¿Cuál es el problema de los extranjeros que entran de manera ilegal? Yo por lo menos particularmente no estoy de acuerdo que una persona vaya a otro país de manera ilegal, porque para eso están las leyes, y la palabra dice que las leyes fueron puestas por el mismo Dios a través de los hombres, y tenemos que aprender a acatar las leyes. Por tanto, si usted se va de manera ilegal, usted está haciendo algo indebido. Ojo con eso.
Nadie debe viajar de manera ilegal. Si usted va a viajar a un país, hágalo legalmente y con la verdad. Si usted va a ir de turista, de turista. Algunos usan la visa de turista para irse a trabajar. Hagan las cosas, que si las cosas son de Dios, se le abren. Si las cosas son de Dios, se le dan. Yo no quiero estar en algo que yo tuve que llegar allá para mentir. ¿Cómo puede haber bendición en eso? Por tanto, los países, cada país tiene sus normas. Cada país tiene sus cosas, ¿sí? Y el problema, por ejemplo, de los extranjeros que van ilegales, que es lo que me da a mí mucha tristeza, y me da tristeza por eso con las personas ilegales. Primero, pues, están haciendo algo indebido, pero segundo, como van ilegales, empiezan ¿a qué? A abusar de ellos. En estos días iba en el automóvil con mi esposa y escuchábamos los testimonios de cientos de venezolanos que hay en este momento en Colombia, indocumentados y de manera ilegal, que por su situación en su país han tenido que venir a Colombia, pero el testimonio que daban de cómo los explotan tan terriblemente. Y había una mujer que contaba su testimonio a través de la radio que literalmente nos pusimos a llorar. Tremendo, mis amados, y los que explotan. Obviamente, si hay un extranjero ilegal, yo no tengo por qué explotarlo. Y las empresas y muchas personas las explotan y les sacan y todo eso. Y eso no debe ser así. Y eso es lo que se hacía con los extranjeros también en aquel entonces. Y dice, ni al pobre, ni mediten en su corazón el mal contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Mire, el problema muchas veces es ese. ¿Cuál? No quieren escuchar. Muchas veces no queremos escuchar. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, dieron la espalda. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y taparon qué? Sus oídos, ¿sí? Dice, su Biblia dice, ¿taparon? ¿Qué otra palabra dicen por ahí? Taparon sus oídos. ¿Alguna Biblia dice, se hicieron pesados sus oídos? La mayoría dice ahí, se hicieron pesados sus oídos. Bueno, hay personas que traducen así, se hicieron pesados sus oídos, taparon allí. Esa palabra que está traducida en su Biblia como taparon, es la palabra kaved. Ahí está, kaved. Kaved, la que estamos hablando de entumecer, ¿no? De hacer pesado. Mire que en este caso dice el profeta que ellos taparon, es decir, sus oídos se hicieron pesados a la voz de Dios. No quisieron escuchar, volvieron la espalda y taparon, hicieron sus oídos pesados para no oír. Y ese es el problema. Entonces el entumecimiento, o endurecimiento de nosotros, el entumecimiento, la pesadez, el cansancio espiritual, cuando dice la palabra que Moisés levantaba sus manos, pero sus manos empezaban a cansarse, le empezaban a hormiguear, empezaban a entumecerse, le daban calambres allí, todo lo que usted quiera imaginarse en ese momento, ¿sí? Todo ese entumecimiento espiritual, ya hablando de manera espiritual, tiene que ver con la falta de oír la palabra. Porque no queremos oír, porque preferimos tapar nuestros oídos para no atender la palabra. La palabra nos está enseñando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Nos está diciendo que debemos perdonar, pero no perdonamos. Y tenemos problemas entre nosotros. Y el Señor dijo, si tú sabes que tu hermano tiene contra ti un problema, ve y ¿qué? Y búscalo para pelear con él, ¿cierto? ¿Para qué? Ve y búscalo ¿para qué? Para perdonarse. Para perdonarse. No vaya, búsquelo y para que pongan en un ring de boxeo y vamos a darnos golpes. No, vayan. Pero muchas veces sabemos, pero preferimos ignorar la cosa por nuestro orgullo, porque pensamos que siempre tenemos la razón. Y es más, usted puede tener la razón. Es más, a usted le pueden haber hecho el daño, pero su deber es perdonar. Porque algunos dicen, pero es que no fui yo, fue la persona la que me agredió, fue esa persona la que me hizo daño. Bueno, está bien, puede que usted tenga toda la razón, pero la palabra dice que hay que perdonar. Porque si el Señor hubiera tomado esa misma premisa de que ellos son los culpables, entonces nunca hubiéramos sido perdonados, porque en realidad nosotros éramos los culpables. Pero ¿qué hizo Él? Llevó al extremo el perdón, porque no solamente nos perdonó,
sino que tomó su culpa y mi culpa y la cargó sobre Él para morir en un madero. Su pecado y mi pecado fue tomado por Él y el peso de nuestro pecado lo terminó aplastando a Él en un madero. No solo nos perdonó, sino que decidió tomar sobre sí el pecado, nuestra culpa que cada uno de nosotros teníamos. Ese es el ejemplo que tenemos en el Mesías. Pero dice acá, pero no quisieron escuchar, no queremos. A veces hay una desidia, no deseamos, no lo hacemos, nos rehusamos. De hecho, la palabra que aparece allí en hebreo es rehusarse. Se rehusaron, se opusieron, es una oposición férrea a escuchar. No voy a escuchar, no voy a escuchar. Tengo orejas de burro, no voy a escuchar. Así como los niños, ¿no? ¿Sí? Cuando los niños a veces discuten, ¿no? ¿Sí? O orejas de pescado. ¿Qué es lo que dicen? ¿Orejas de burro o de pescado? ¿Cómo es? Ah, de pescado. Disculpen. Ya, yo también me equivoco. Ah, orejas de pescado, eso, es que orejas de burro. Bueno, tal vez yo soy el que tiene orejas de burro, ¿no? Sí, orejas de pescado, no escucho. Y así somos muchas veces. Sí, como niños berrinchudos, como niños que no obedecen, niños altaneros, niños groseros, ¿sí? Así no actuamos delante del Señor. No quisieron, se rehusaron, se opusieron a escuchar y volvieron la espalda, le dieron la espalda al Señor, vuelven su espalda, ¿sí? No les importa nada. Le dan la espalda a Dios, no me interesa. Es como cuando usted está hablando con alguien y esa persona simplemente ¿qué? Lo deja hablando solo y se va. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted. Eso es una sensación horrible. A mí me ha pasado que uno está hablando con alguien, no, pero mira, no, yo no quiero seguir hablando y se van. Y no, pero me dejó hablando solo. O de pronto usted está hablando por celular, pero ¿cómo ha sido por teléfono? Y después usted, aló. Le provoca a uno, ¿cierto? Amasar, matar y comer del muerto. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O eso solamente me pasa a mí? Yo soy el único pecador aquí, en esta iglesia. Dios mío, aquí todos son santos. ¿Sí? No cometen pecado. Sí, a mí me ha pasado. Y es ahí donde tenemos que reflexionar quiénes somos. Porque podemos llegar a perder la cordura en esos momentos. Y cuando llegamos a esos extremos cometemos locuras. Yo he cometido locuras, ¿sí? He cometido cosas que luego tengo que pedirle al Señor, perdóname. Luego me siento tan mal. Yo digo, ¿por qué actué tan mal, Señor? ¿Qué me pasó? Se me fue la sabiduría, se me fue a los pies. Me exacerbé en mi necedad, Señor. Y se siente uno tan mal por una situación de esas en las que uno termina dando hasta mal testimonio. No termina uno haciendo las cosas como debería ser. Entonces dice acá, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. Ahí está, kaved, taparon, kaved. Pusieron duros, se le endurecieron, se le pusieron pesados los oídos, pesados. Entonces mire que la pesadez espiritual empieza ¿por dónde? Por no oír. O sea, empieza por no oír. Lo primero que nosotros nos manda es a oír, ¿sí? A oír la palabra. Oye pues la palabra, a nosotros se nos manda ¿qué? A oír. De hecho, eso es lo que nosotros continuamente tenemos que hacer. Oír la palabra. Si nosotros no estamos dispuestos a oír la palabra, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para nosotros, para nosotros vivir. Mire, por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice Deuteronomio 5.1. Deuteronomio 5.1. Entonces convocó Moisés a todo Israel y les dijo. ¿Qué fue lo primero que les dijo?
A ver, Deuteronomio 5:1, ¿lo tiene? Entonces Moisés convocó a todo Israel y les dijo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Oye, Israel, las leyes y decretos que yo hablo hoy en tus oídos, ¿sí? Oye, Israel, ¿sí? Oye, Israel, los decretos, las leyes y los decretos que hoy yo pronuncio en tus oídos. ¿Y qué sigue diciendo? Apréndanlos. ¿Y qué más? Y guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Qué es lo primero que se hace? Oír. Oye, Israel. Entonces lo primero que hacemos con la palabra es ¿qué? Oír. Oye, Israel. Pero si tapamos de una vez nuestros oídos, lo voy a decir correctamente, orejas de pescado, ¿no? Orejas de pescado. Sí, no oigo. Pues el proceso no se va a dar. Entonces ahí empieza el entumecimiento, la pesadez espiritual empieza allí. Porque estoy tapando mis oídos. Oye, Israel, entonces cuando viene la palabra a mí, yo debo ¿qué? Oírla. ¿Y qué dice? Oye, ¿qué? Las leyes, dice allí, y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Y cuando nosotros oímos, eso que oímos, ¿qué hay que hacer con eso? Aprenderlo. O sea que del oído pasa ¿a dónde? Acá empieza el proceso en nosotros de aprendizaje. Oímos y luego ¿qué? Aprendemos. Y cuando los aprendemos, entonces de ahí ¿qué? Los atesoramos, los guardamos ¿en dónde? En el corazón, porque de la abundancia del corazón es que habla ¿qué? La boca. Entonces los oímos, los aprendemos y los guardamos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Eso es lo que se hace con la palabra. ¿Qué se hace con la palabra? Se oye, se aprende, se guarda y se pone por obra. Levante su dedo índice derecho. Todos. Si no tiene índice derecho, otro dedo, tranquilo, no hay problema. Entonces, que hay algunos que no lo levantan, pues no tiene índice derecho, pues tranquilo, otro dedo. Y diga conmigo, la palabra hay que oírla, aprenderla, guardarla y ponerla por obra. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Muy bien, excelente. Estos son buenos alumnos, vea eso. Ya sabe qué hay que hacer con la palabra. Pero si no oímos, ¿qué vamos a aprender? Y si no aprendemos, ¿qué vamos a guardar? Y si no guardamos, ¿qué vamos a poner por obra? Entonces mire que el entumecimiento espiritual o pesadez espiritual empieza cuando nosotros no atendemos ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Amén, iglesia. Yo espero que la palabra de hoy la oigan, la aprendan, la guarden y la pongan por obra. Mire qué sencillo, ¿cierto? En un solo texto está lo que se debe hacer con la palabra de Dios. Por lo menos ya aprendió algo más hoy. Eso espero, ¿no? Que esté aprendiendo algo más. Entonces mire lo que dice allí en Zacarías. Nuevamente, volvamos a Zacarías. Taparon sus oídos para no oír. Entonces se taparon Kaved. Hicieron pesados sus oídos. Entonces, ¿cuándo viene el cansancio sobre nosotros? Entonces, ahí estaba Moisés y empezaba a sentir un cansancio. Estamos viendo el cansancio o la pesadez a nivel general, espiritual, ¿no? En nosotros. ¿Cuándo viene esa pesadez? Cuando tapamos, ¿qué? Nuestros oídos. Somos nosotros los que decidimos no oír. Ojo con eso. Y mira lo que dice el versículo 12. Y pusieron su corazón como el de un diamante. Entonces mire, el problema de no oír es que el corazón se endurece a tal grado como el de ¿qué? Como un diamante, pues que dentro de las piedras preciosas es la de mayor dureza, ¿cierto? El diamante. Y pusieron, sí, pero dice acá, y pusieron su corazón como el de un diamante para no escuchar ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? La Torá.
para no escuchar la Torá, la instrucción, la Torá. Para no escuchar la Torá, ni las palabras que Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Ojo, la Torá fue dada por medio de ¿quién? ¿Por quién? Por el espíritu. ¿A través de qué? De los antiguos profetas como Moisés. Mire que la Torá tiene un sentido espiritual. Algunos dicen, no, la Torá ya no sirve, la Torá ya está hecha a un lado, está, ¿cómo se la palabra? Abolida. Ya está abolida la Torá, ya no hay que escucharla. Cuando la palabra dice que en la antigüedad, por medio de los profetas antiguos, el mismo Dios eterno enviaba la Torá por medio de ¿qué? De su espíritu. Es decir, que cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la Torá, estamos cerrando nuestros oídos ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Ojo con eso. Quien cierra sus oídos a la palabra y no quiere atender, no quiere escuchar, lo que está haciendo es dejando de escuchar la voz del Espíritu. Y el Espíritu no habla por su propia cuenta, lo dijo el Señor. El Señor mismo, Yeshua, nuestro Mesías, nos enseñó que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye hablar. Y es lo que comunica. Es un receptor que nos comunica a nosotros. Él recibe y luego nos comunica. Por tanto, el Espíritu sencillamente lo que hace es dar toda la palabra que el Dios eterno envía a nuestra vida. Y obviamente esa palabra principalmente está dada a través de ¿qué? De la Torá, de la ley, de la instrucción del eterno Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tapamos nuestros oídos? Es decir, los volvemos pesados para no querer oír. El resultado es que nuestros oídos llegarán a ser de tal grado tan pesados que nuestro corazón termina siendo ¿qué? Duro como diamante. Y el Señor no escribe su palabra sobre corazones duros como diamante o como piedra. De hecho, Él dice la palabra que el Señor convierte el corazón duro, el corazón de piedra de los hombres, los convierte en un corazón de ¿qué? De carne. Y por eso el Señor dice, y quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré sobre ustedes un corazón de carne para escribir sobre él mi Torá. Entonces imagina el Espíritu tratando de escribir sobre un corazón que es duro como un diamante. La dureza del diamante es correspondida precisamente con el pecado. Eso fue lo que le dijo el Señor a Israel. Oh Israel, has pecado a tal grado que tus pecados están escritos con punta de diamante. Con punta de diamante están escritos tus pecados. Entonces una de dos: o nuestros pecados son escritos a punta de diamante, o cambiamos nuestro corazón por un corazón de carne para que la Torá sea escrita en nosotros. Si la Torá no es escrita en nosotros, lo que sucederá es que usted, su vida, su pecado, perdón, va a ser escrito sobre ¿qué? Sobre diamante. Ahí va a estar escrito. Pero si nosotros permitimos que el Señor cambie nuestro corazón, transforme nuestro corazón, haga algo nuevo, entonces dejará de escribir sobre diamante para escribir sobre nuestro corazón de carne su instrucción. Un pueblo que oye la instrucción, porque la Torá es instrucción. ¿Y para qué se da una instrucción? ¿Para hacer qué? Seguida, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Para ser seguida. Una de las cosas que a nosotros más nos cuesta como humanos, como personas, es seguir instrucciones. Sí que es difícil seguir instrucciones, ¿sí? Seguir instrucciones. Yo recuerdo que cuando estaba empezando apenas mi parte laboral, ¿sí? Mi parte laboral, yo me presenté a un banco para ser aceptado allí en eso. Tenía yo como 18 años, ¿sí?
en ese momento y me presenté. Yo venía de prestar servicio, y lo bueno de prestar servicio es que a uno le enseñan ¿a qué? A seguir instrucciones, y si usted no la sigue, termina volteado tremendamente. A cada rato, vuelta a la cancha, y uno a tierra, 100 de pecho, y uno ahí, por favor, por no saber qué, seguir las instrucciones. Sobre todo cuando recuerdo cuando estábamos aprendiendo la marcha para hacer el juramento de bandera. Eso le enseña una cantidad de pasos a uno, ¿no? Y ahí estaba el comandante diciendo, ¿no? Y había un paso, no sé si en todas las guarniciones enseñan el paso, es que con el paso de la burra, ¿sí? Y ese paso de la burra sí que nos hacía a nosotros voltear. ¿Ese lo enseñan allá? ¿No? Es que con el paso, estamos marchando, ¿no? Ahí, con el paso de la burra, ¡ah! Y uno, y así, eso no, y eso allí, vuelta a la cancha, el último se queda sin descanso y todo el mundo a correr. Y otra vez formen, con el paso de la burra, y uno ahí a tierra, 100 de pechos, el último que las haga se queda sin descanso, hasta que aprendíamos, porque lo castigaban a uno por todo, ¿no? Y uno salía, pero que ya no quería saber más del paso de la burra. No, yo decía, yo me sentía, pero ¿cómo así que el paso de la burra? ¿Qué es esto? Dios mío, si parecíamos burros nosotros haciendo eso. Entonces, son anécdotas. Entonces uno viene como de eso y viene como todo el tiempo, todo el año, y seguir instrucciones, haga esto, no hable más de lo que debe hablar, sí señor, como ordene mi capitán, mi comandante o lo que sea, ¿sí? Todo esto. Entonces terminé mi servicio y fui a presentarme, y recuerdo que había una hoja larguísima, y ahí decía, el encabezado, era un mundo de preguntas, y decía, antes de contestar las 50 preguntas siguientes, por favor léalas y luego proceda a contestar. Entonces yo empecé a leerla, pero yo veía que algunos, y yo empecé, su nombre, ¿cuál es su nombre? Sí, edad, y todo eso, pero yo no las contestaba, porque pues ahí decía, antes de contestarlo, léalo todo. Al final decía, no es necesario que conteste ninguna de estas. Sabemos que usted ha sabido leer todo antes de contestar. Y uno veía a la gente allá contestando. Entonces, a los 5 minutos, eran 50 preguntas, ¿sí? A los 5 minutos, la persona que estaba con nosotros allí dijo, ya. Y uno, no, espere, que apenas voy por la 25, espere un momentico, no tengo tiempo. No habían leído, o sea, no siguieron la instrucción. ¿Y sabe qué hicieron? A todos los que respondieron, de una vez les dijeron, chao. A todos los que respondieron, porque ahí dijeron, antes de responder, lea todas las preguntas. Y eso fue lo que yo hice. Antes de responder, yo me puse a leerlas todas. Y al final decía, no conteste ninguna de las preguntas. No conteste. Y a todos los que pusieron de una vez, ustedes descartados, y quedamos ahí. Era un salón grandote, un mundo que éramos como 50 y quedamos unos poquiticos, nada más. Por haber sabido seguir ¿qué? Las instrucciones. Eso es Torah. A nosotros nos cuesta seguir las instrucciones. Nos están diciendo lo que vamos a hacer, pero lo hacemos. Hacemos lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Y la Torah es para seguir. Entonces dice allí, y pusieron su corazón como el de un diamante, para no escuchar la Torah ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por tanto, una gran indignación sobrevino de parte de Yahweh Sebaot. Conforme él llamaba, así no escuchaban. Entonces ellos llamaron y yo no escuché, dice Yahweh Sebaot. Y muchas veces es, Señor, ¿por qué tú no me contestas, Señor? Pero yo te clamo y te clamo. Y el Señor no contesta sencillamente porque Él nos ha dado instrucciones para seguir y no las queremos seguir. Nos da instrucciones claras en su palabra que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, y no las hacemos, y así queremos que el Señor ¿qué? Nos oiga. ¿Cómo pretendemos que Dios nos oiga cuando nosotros no lo queremos oír a Él?
Pero así somos los seres humanos. Queremos que Él nos oiga. Señor, oye mi oración. Señor, responde mi petición. Pero ¿cuánto más tengo que clamar, Señor? Pero ¿cuánto más tengo que orar? Pero no estamos escuchando la directriz del Señor. No estamos escuchando su palabra. No estamos escuchando su Torah, su instrucción. Y su instrucción es clara. Y la instrucción está allí para nuestra vida. De cómo debemos vivir diariamente. De qué debemos hacer como hijos de Dios. Vivir limpios. Vivir en santidad, vivir apartados del pecado, vivir sin caer en la tentación, pues siempre vamos a ser tentados. Y el problema no es ser tentados, el problema es ceder ¿a qué? A la tentación. Como me enseñaron a mí desde niño, uno no puede evitar que las aves vuelen por encima de uno, pero usted sí puede evitar que hagan un nido en su cabeza. Por tanto, yo no puedo evitar que pasen y pasen aves por encima de mí. Pero si una de ellas empieza a ponerse sobre mi cabeza y empieza a hacer un nido, eso ya depende de mí, si dejo o no que haga el nido. Y hay muchos que dejan hacer el nido de las aves en su cabeza, porque sencillamente se dieron a hacer las cosas de este mundo. La Torah nos habla y nos da una instrucción como hijos de Dios de lo que debemos hacer, de lo que debemos vivir, pero nos entra por acá, nos sale por acá y al momento estamos haciendo lo contrario. La palabra nos habla y nos dice: no se unan con los incrédulos, no hagan un yugo, no hagan una yunta con los incrédulos. Si sus amistades son puros incrédulos, puras personas que no tienen el mismo pensamiento suyo, la misma fe suya, ¿hacia dónde cree usted que esas amistades lo van a arrastrar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo van a arrastrar? Pues hacia el pecado, ¿sí? Hacia la maldición, el pecado. Eso es lo que va a suceder. Si usted continuamente está teniendo una compañía, ¿sí?, de personas que no tienen su misma fe, personas que no comparten lo que usted cree, lo que usted tiene, si no lo hace, pues difícilmente, mis amados, usted va a poder avanzar. Si usted, no estoy diciendo que usted ahora se haga enemigo de todo el mundo, pero si sus amistades, y hablo de las amistades porque las amistades de una u otra manera influyen en uno, influyen en nuestro comportamiento, influyen en la forma en que nosotros actuamos. Eso es lo que hacen nuestras amistades. Por eso el evangelio, mis amados, es un evangelio de contracorriente. Voy en contra de la corriente. El mundo no hace de acuerdo a la instrucción de Dios. Yo sí hago de acuerdo a la instrucción de Dios. Por tanto, si yo deseo hacer de acuerdo a la instrucción de Dios, pero el mundo no hace de acuerdo a la instrucción de Dios, ¿cómo me voy a encontrar? ¿A favor del mundo o en contra del mundo? Pues en contra del mundo. El mundo viene hacia acá, yo voy hacia allá. Estoy haciendo de acuerdo a la Torah, ellos no. Por tanto, el mundo va a querer llevarme en su corriente. Va a querer llevarme allí. Cuando nosotros vemos, hay dos textos que tienen una grande relevancia respecto a lo que es el reino de Dios, respecto a lo que es el ser un hijo de Dios. Y quiero que veamos esto. Allí está en Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mire lo que dice Mateo 11, 12. Dice: ciertamente, ¿lo tiene? Mateo 11, 12, ¿lo tiene? Ciertamente, desde los días de Juan, el baptizador o el bautista, ¿no? Baptizador es una palabra que a mí me gusta usar más, ¿sí? O el bautista. Bueno, no hay problema si se usa el bautista. Ciertamente, de los días de Juan el Bautista o el baptizador, hasta ahora, dice el Señor. Mateo 11, 12, ¿lo tiene? El reino de los cielos, y mire la traducción que yo le hago a ese texto, porque lo más probable es que su Biblia dice sufre violencia, ¿cierto? ¿En su Biblia dice eso? ¿En alguna Biblia dice algo diferente? Avanza con poder. Bueno, entonces dice acá, mire la traducción que le voy a hacer. El reino de los cielos se abre paso a la fuerza, y los que se esfuerzan en abrirse paso lo arrebatarán. Ahora mire este otro texto, Lucas 16, 16.
¿Lo tiene? Lucas 16:16 dice, ojo con este, la ley, los profetas y hasta Juan. Ojo, hay algunas versiones dicen que la ley y los profetas eran hasta Juan. Yo no sé dónde sacan el eran. En el texto griego no aparece eso. Lucas 16:16. No sé dónde sacan el eran. Sí, como si eso ya no, ¿qué? No fuese. Ojo con eso, yo no sé dónde sacan eso. Literalmente dice, la ley, los profetas y hasta Juan. Desde hace tiempo están proclamando el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ley, ¿qué hacía? Proclamaba el reino de Dios. Que los profetas se hacían, proclamaban el reino de Dios. ¿Y qué hacía Juan? Proclamar el reino de Dios. Oiga, por eso dice la escritura, en Hebreos por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad, por medio de los profetas, nos ha hablado hoy a través de su Hijo. Porque el Señor habla. Es que el problema es que el Señor habla, habla y habla, pero nosotros ¿qué? ¿Orejas de qué? De pescado, ¿no? Hoy me aprendí esa, orejas de pescado. La ley, los profetas y hasta Juan, desde hace tiempo están proclamando el reino de Dios. Y cada uno entrará en él, en el reino de Dios, abriéndose paso, ¿qué? A la fuerza. ¿Y por qué yo traduzco abrirse paso a la fuerza? Porque la palabra que aparece allí, sí, como violentos, como violencia, valientes, violentos, violencia, yo no sé cómo aparezca en su Biblia, ¿sí? Violento, violencia, valiente, es la palabra biazo en hebreo, en griego, biazo, biazo. Y la palabra biazo en griego literalmente significa esto. La palabra biazo es la actitud que tiene una persona de abrirse paso a la fuerza en contra de una multitud que viene caminando hacia él. O sea, está la multitud y la multitud ala, y yo me abro paso y me abro paso y la multitud me quiere alar, pero yo abro paso y me quiere llevar, y yo me abro y me abro paso y me abro paso hasta lograr mi meta. Amén. Hasta lograr la meta a la que el Señor me ha llamado. De eso se trata. Y por eso dice que ¿quiénes lo arrebatarán? ¿Quiénes lo tomarán? Harpazo, dice allí. Sin harpazo. Ese, ¿quiénes tomarán? ¿Quiénes lo arrebatarán? Los que resistan y a la fuerza hasta el final. Como dice la palabra, el que persevere hasta el final, ese será ¿qué? Salvo. El problema es que hay algunos que empiezan a abrirse paso y se abren paso y están luchando. ¿Y qué pasa? Me estoy quedando sin oxígeno. Ya estoy cansado. No puedo más. No, mejor llévenme. Sí, porque es que el mundo arrastra. Es una corriente muy fuerte. Afortunadamente tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios no podríamos abrirnos paso. Por eso no es con fuerza propia, no es con poder humano, no es con espada, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Fue lo que el Señor le dijo a Zorobabel. No pienses que es con tu fuerza y con tu poder, y mucho menos con tu espada. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y por eso es que nosotros podemos hacer. Pero si constantemente estamos cerrando nuestro oído, el Espíritu ¿qué? No va a escribir sobre nosotros ¿qué? La palabra. Porque lo primero que hacemos es ¿qué? Oír, aprender, guardar para poner por obra. Cuando logramos bajar eso que oímos y aprendemos, lo logramos bajar al corazón, queda grabado en el corazón, queda escrito en el corazón, está listo para ponerse en práctica, por obra. Y por eso es que no podemos.
Y por eso el reino de los cielos se abre paso. O sea, para en el reino de los cielos hay que abrirse paso. Hay que abrirse paso. Y eso es todos los días. Todos los días se levanta. Ay, Señor, esta multitud está grande. Pero no me interesa. Porque por más grande que sea la multitud, por más que vengan en contra de mí, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Aquí voy. Abran paso. En el nombre del Señor me abro paso. Él es el que me adiestra. Él es el que me da fuerza. Él es el que me prepara para la batalla. Y todos los días me estoy abriendo paso para cumplir la meta a la que el Señor me ha llamado. Aleluya, bendito sea su nombre. Todos los días me abro paso, me abro paso, me abro paso, me abro paso, hasta llegar ¿a dónde? A la meta. Por eso esto es para esforzados, abrirse paso a la fuerza. Esto desgasta. Pero gloria a Dios que la palabra dice que si alguno no tiene fuerzas, Él multiplica. ¿Qué hace? Dice que Él aumenta nuestras fuerzas. Él las multiplica. Todos los días necesitamos. Pero hay que aprender a oír. La pesadez espiritual en la que muchas veces caemos, sencillamente se da porque no queremos ¿qué? Oír la palabra. Si hacemos caso omiso, si no oímos la palabra, pues sencillamente nunca va a llegar al aprendizaje, y mucho menos a ser guardada para ser puesta por obra. Por eso, mis amados, dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo a los romanos, dice: porque no es justo el mero oidor de la ley, sino que es justo delante de Dios el hacedor de la ley. ¿Y cómo logramos llegar a hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a su Torá, a su ley? ¿Cómo logramos hacerla? Primeramente, ¿qué? Oyendo, abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestro oído atento a la palabra. Si la palabra dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿qué hago yo, sí, en medio de tantas malas compañías que lo único que me van a llevar y me van a incitar es a que yo caiga, a que yo vuelva al pecado, a que termine a hacer o a que termine volviendo de donde el Señor me está ¿qué? Sacando? ¿Sí? Y a veces somos así como el puerco, ¿no? Nos lavan y volvemos al fango, y otra vez nos lavan y al fango, y otra vez. Pero no nos podemos pasar toda la vida de esa manera. Tenemos que definirnos en el nombre del Señor. Hay que definirnos qué somos, qué es lo que somos nosotros. Somos hijos de Dios. Por tanto, como hijo de Dios, todos los días me abriré paso. Cada mañana que usted abra sus ojos, dele gracias al eterno Dios. Dele gracias a su Padre Celestial y diga: gracias, Padre, por un nuevo día. Hoy me levantaré y me abriré paso a la fuerza, pero no en mi poder, sino en el poder de tu Espíritu. Amén. En el poder de tu Espíritu. No es en la fuerza humana, es con el poder de Dios. Si usted va a estar luchando en sus propias fuerzas, claro, al momento, al poco tiempo se va a cansar. Pero cuando usted aprende a atender la voz de Dios en su palabra, lo que dice su palabra, usted va a estar siendo guiado por el Espíritu. Y si usted se deja guiar por el Espíritu, les aseguro que el Espíritu le dará la fortaleza que necesita todos los días, porque Él da ánimo, Él da aliento al que no tiene ninguno. Él da fuerza, dice la palabra. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Si usted se le ha acabado, siente que ya está sin fuerza, dígale: Señor, renuévame, por favor, revitaliza mis fuerzas. Y pare más oído, pare más oreja, vuélvase orejón si necesita, para recibir la palabra, oír, aprender, guardar y poner por obra. De esa manera no estaremos tapando nuestros oídos espirituales. Por tanto, cuando clamemos a Dios, si vivimos de acuerdo a su palabra, si oímos, aprendemos,
guardamos y ponemos por obra, nos dejamos guiar por su Espíritu, ¿qué sucederá? Cuando clamemos a Él, Él nos responderá. A diferencia de lo que dice allí el texto, como no oyeron mi voz, no quisieron oír mi voz, entonces yo me desentendí de ustedes, dice el Señor a Israel, y no quise oír su clamor. Pero cuando atendemos la voz de Dios, entonces Él atiende nuestro clamor y clamaremos delante de Él. Y dice la palabra que Él no tardará en respondernos. Amén. ¿Cuántos quieren tener sus oídos abiertos a la palabra del eterno Dios? Amén. Coloquemos de pies, por favor, en esta mañana.